Muchísimas gracias por la invitación a compartir estos momentos y este foro con mis amigos, colegas, investigadores de Brasil y de Colombia fundamentalmente, a los organizadores del foro, en la figura de Carlos Alberto y en la figura de Jacques, quienes han tenido la delicadeza de invitarme a participar para efectuar algunas reflexiones, antes de las cuales quiero efectuar algún tributo referencial al maestro Danilo Ariza, porque sin tener llaves nos abrió la puerta, nos dio la bienvenida y nos guió en la recorrida de los inicios temáticos. A Jacques Araujo por su persistencia permanente en el desarrollo de expectativas sociales para la contabilidad, cosa que queda reflejada en estos encuentros. A Rafael Franco por su creatividad metodológica y su compromiso incondicional y permanente con el enfoque científico de la contabilidad. A Mauricio Gómez, permanente y riguroso investigador de cada una de las temáticas sociocontables desde una óptica didáctica y tan académica como operativa. Quiero felicitar fundamentalmente en este día a los contadores y contadoras públicas de Colombia, un día que curiosamente y a diferencia del resto de los países latinoamericanos se instaura desde el momento en que se comparte la nacionalización de la profesión en Colombia. La reacción frente a los monopolios extranjeros que precisamente se habían hecho dueños de todo el espacio profesional de la contaduría pública al servicio fundamentalmente de los intereses de las empresas multinacionales. Sobre este tema de la contabilidad ambiental, de la contabilidad ecológica, de la contabilidad del cambio climático, existe una multiplicidad inabordable de referencias bibliográficas. Yo quiero solamente dejar citadas dos de ellas. La de Fabián Quinche, que hace una referencia neomarxista sobre la cuestión de la contabilidad ambiental empresarial y que merece ser considerada un profesor egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y la de Carlos Luis García Casella y su equipo de trabajo de la Universidad de Buenos Aires, que hace el enfoque de los sistemas contables en su relación con el cambio climático. Reitero, sí, la existencia de una multiplicidad de bibliografía que puede iluminar el camino de los enfoques pertinentes con este tema. Vamos a partir de tres asunciones. La primera es respecto de la existencia del cambio climático. El cambio climático existe y es motivo y objeto de desarrollos cognitivos que hacen a los tres roles de las ciencias: la capacidad descriptiva, la capacidad analítica e interpretativa y la capacidad proyectiva. Estas tres funciones aceptadas de las ciencias, tanto las vemos reflejadas en cuanto a la incidencia del cambio climático en sociotecnologías como el derecho y la administración, en ciencias sociales como la sociología y la economía, y en ciencias naturales como la ecología y la geología. Esta primera asunción de existencia del cambio climático como objeto de estudio científico se complementa con la segunda asunción que hemos utilizado a los fines de este enfoque, que es que el cambio climático es una problemática inter y transdisciplinaria.
que incide fuertemente en los conocimientos científicos, los tensiona, principalmente por su impacto, tanto desde el punto de vista social como económico y ambiental. Este triple impacto va a ser una guía de trabajo para la transdisciplinariedad en el enfoque global del cambio climático. La tercera asunción es que existe una necesidad científica, una necesidad metodológica y una demanda social efectiva para que la contabilidad aborde la problemática del cambio climático como pertinente a su objeto y campo. Acéptenme estas tres asunciones como base para nuestro desarrollo posterior. Y una propuesta. Es cierto que la contabilidad siempre se ha vinculado con la problemática económica, con el sistema económico, con la dinámica de la economía como ciencia social, y en ese campo observamos que la ciencia económica abre espacios para lo que denomina la nueva economía climática. Y en ese campo entendemos también que la ciencia contable debe auspiciar caminos universitarios y profesionales para una contabilidad ambiental crítica que posibilita, que permita el desarrollo cognitivo sobre aspectos socioeconómicos que permitan a su vez ampliar las bases econofinancieras de la contabilidad ortodoxa y que incluyan, posibiliten y auspicien una multivisión y una interdisciplinariedad del campo profesional. Esta es entonces nuestra propuesta y observamos que el cambio climático está asociado básicamente con el aumento de la temperatura, como aumento del nivel, el aumento del nivel del mar, pero también la incidencia que tiene el cambio climático en la retroalimentación de estos efectos de la naturaleza en los sistemas ecológicos, tanto humanos como ambientales, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad. Y destacamos algunos impactos significativos según los estudios de la CEPAL presentados en el año 2022, el calentamiento de temperaturas extremas, los incrementos de eventos climáticos también extremos, con la generación de pérdidas de vidas humanas y el deterioro y destrucción de infraestructuras socioeconómicas, el aumento global del nivel medio del mar, impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive la pérdida y la extinción de especies, impactos asociados con incendios forestales y la propagación de especies invasoras, y la pérdida de muchos ecosistemas marinos, costeros y arrecifes de coral que afectan las especies, sea desde algas hasta peces. Estos son los efectos que esperan las ciencias naturales respecto de la proyección de la incidencia del cambio climático. La econometría que impulsa la nueva economía climática advierte sobre la incidencia de los aumentos de la temperatura en los ingresos de los países pobres del mundo. Hay estudios que relacionan de manera directa los aumentos de la temperatura a esa reducción de ingresos. La reducción también en la tasa de crecimiento per cápita en los países de América Latina. Los estudios del 2009 afirman con análisis empírico que el aumento de la temperatura del 1%
implica una reducción entre el 1,2 y el 1,9% la tasa de crecimiento per cápita, la reducción de los ingresos medios mundiales, que se prevé para el año 2100 en un 23%, la reducción de la producción mundial entre un 7 y un 14% en el 2100, por un aumento de la temperatura prevista del 3,5%, del 3,5 grados, el aumento de la temperatura y la reducción del Producto Bruto Mundial per cápita del 7,2% también para el año 2100, y estudios específicos relacionados, en el caso de nuestra búsqueda, a India y Estados Unidos, que prevén precisamente la correlación entre el aumento de la temperatura y la disminución de la tasa de crecimiento de la economía. Estos hallazgos que efectúa y nos ofrece la econometría de la nueva economía climática permitió ciertos desarrollos en el marco de algún campo, de algún segmento de la contabilidad, que es la incipiente contabilidad nacional ambiental. La contabilidad nacional ambiental nos permite identificar tres enfoques, digamos, significativos. Uno de ellos es la contabilidad de los recursos naturales, que lo que hace es complementar la contabilidad financiera tradicional ortodoxa con indicadores expresados en términos físicos, una suerte de información complementaria a la información económica financiera. La otra propuesta, el otro enfoque es el de las cuentas satélite, que relacionan la contabilidad nacional en términos monetarios, incluyendo el costo medioambiental de los activos naturales. Y por último, la más incipiente contabilidad nacional denominada el bienestar social, que se ocupa de cómo inciden los efectos climáticos del modo de producción capitalista respecto de individuos y productores que no participan de ese proceso. Estas son las respuestas que observamos desde el punto de vista de la contabilidad nacional, que fundamentalmente busca, y sabemos que la contabilidad nacional apunta fundamentalmente a medir la sustentabilidad a partir de la producción, a partir de lo que llamamos como Producto Interno Bruto, la inclusión de un nuevo concepto, que es el Producto Bruto Ecológico, que permite distinguir tipologías de activos y de recursos entre recursos económicos y recursos ambientales. Aparecen entonces los activos económicos producidos, que son los que habitualmente en la contabilidad financiera identificamos como bienes de uso, bienes del activo fijo, son bienes elaborados, producidos, bienes de capital, que tienen la particularidad de que se aplican a la obtención de bienes y servicios necesarios para el consumo humano y que a su vez están incididos por lo que denominamos amortización o depreciación contable. Pero también existen activos económicos que no están producidos y provienen de la naturaleza, como ser el suelo, los bosques, los yacimientos de minerales, los yacimientos de recursos naturales no renovables. Estos activos económicos no producidos tienen
la particularidad de presentar un proceso de depreciación mucho más complejo, mucho más analítico que el de los activos económicos producidos. Y por último, la emergencia y la consideración de un nuevo tipo de activo, que son los activos ambientales no producidos, el clima en general como, como marco de referencia de la actividad humana, como marco en el cual la sustentabilidad es posible y que tienen la particularidad de no ser factibles de apropiación, por lo menos de apropiación eh, directa o inmediata en cuanto a su disposición y control, como ser el aire, el clima, los bosques silvestres, la naturaleza silvestre en general. La Contabilidad Nacional Ambiental ha efectuado avances en estos aspectos y esos mismos avances son los que actualmente generan un espacio de fuertes críticas, primero porque el Producto Bruto Interno no considera la necesidad de reponer el agotamiento de los recursos naturales, los recursos propios del extractivismo, no considerar la reposición de lo que se agota, con lo cual sabemos que esto incide en el proceso de sustentabilidad global de la sociedad, y tampoco considera la contaminación del medio ambiente, el aire, el agua, los suelos, y esto genera una degradación en la calidad del medio ambiente que perjudica tanto la salud como el bienestar humano y que no están consideradas como parte integrante del, de la contabilidad ambiental. La segunda crítica que se formula, perdón, es el desgaste de los recursos naturales. No se considera la depreciación que existe en la naturaleza en la medida en que el hombre actúa sobre la misma y no repone sus consecuencias. De acuerdo al método de la contabilidad tradicional, el deterioro ambiental y los recursos naturales aumentan el PBI y sin embargo no hay un establecimiento de un criterio de reposición. Y por otro lado, la tercera observación es que los gastos, las inversiones en protección del medio ambiente son tratados como producción, como suma del PBI, cuando en realidad es un gasto que lo disminuye en tren de restaurar lo que en terminología del, del capitalismo denominamos el capital natural o el capital de la naturaleza. Es decir, a medida que estos gastos aumentan, aumenta el PBI y no se considera el deterioro que sufre la naturaleza por consecuencia de ese extractivismo. Quiero decir con esto que hay avances probados, metodológicos, muy analíticos, inclusive propuestos por las Naciones Unidas y que cada uno de los países adopta, pero esto a nivel de la contabilidad nacional ambiental. Yo quiero hacer una referencia general y quizá con alguna base o para establecer algún tipo de criterio epistémico, a partir de reconocer primero que hay tres problemáticas ecuménicas, tres problemáticas que se aceptan como problemáticas globales del mundo en su conjunto y que están interarticuladas por
el sistema económico capitalista. Y las Naciones Unidas reconoce esos tres problemas como el de la pobreza humana en primer lugar, el del cambio climático en segundo lugar y el de la inequidad social en tercer aspecto. Y una problemática antropocéntrica, la pobreza humana que se relaciona con la distribución de los bienes humanos, con la distribución de los bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, una problemática ecológica, la del cambio climático, que afecta a los bienes comunes de la civilización, el clima como contenido general de esos bienes comunes, y lo socioeconómico, que es la cuestión de la inequidad social, que se refiere a con bienes sociales, con bienes que se comparten en sociedad. Esta trilogía, lo antropocéntrico, lo ecológico y lo socioeconómico, de los bienes humanos, los bienes comunes y los bienes sociales, se articulan, se originan y resultan de un sistema socioeconómico que es el capitalismo. No hay manera de comprender estas relaciones si no se comprende la esencia y la caracterización del sistema socioeconómico que las alberga, el sistema socioeconómico que genera, auspicia e impulsa inclusive la pobreza humana, de que origina el cambio climático y de que obtiene como resultado un proceso de inequidad social. Reconocido esa caracterización que efectúan las Naciones Unidas, existen ciertas respuestas desde la ortodoxia, la teoría de la acumulación económica, la llamada teoría del derrame, desde el punto de vista antropocéntrico, supone que la pobreza será minimizada a partir del derrame del vaso de la riqueza. Desde el punto de vista frente a esta característica de la teoría de la acumulación, es la que sustenta una contabilidad para medir beneficios, para medir los beneficios como producto de esos bienes humanos que mencionábamos anteriormente. Esta es la respuesta de la contabilidad, una contabilidad financiera, una contabilidad global, normativa, en base a estándares de los grupos internacionales que manejan todo el sistema de producción de información financiera, que todos conocemos a través de las normas internacionales de información financiera. En definitiva, una contabilidad que podíamos sintéticamente y quizá en un encuadre inacabado definir como una contabilidad ortodoxa. Las respuestas ortodoxas a lo ecológico es o ignorarlas. En Argentina se advierte inclusive a nivel de elección política, de una ideología actual de gobierno que ignora la problemática medioambiental, que ignora la existencia del propio cambio climático, y de esa ignorancia surge un proceso de minimización de la problemática y emerge una contabilidad que realmente lo que propone, como los informes gris, son simplemente informes secundarios. Habitualmente las experiencias, los análisis empíricos indican que no se leen, que no forman parte de los niveles de lectura más que para grupos de investigación interesados, y que se refiere a esta cuestión de los bienes comunes a los cuales habíamos hecho ya referencia anteriormente. Y la cuestión de la inequidad social que el sistema económico capitalista acepta como problemática socioeconómica, pero que cubre a través del asistencialismo
y del subvencionalismo, o sea, a través de subvenciones y asistencias para colocar a las masas de pobreza en un informe de existencia básica. Estas son, digamos, las respuestas ortodoxas, las que venimos observando y las que nos interesan desde el punto de vista de nuestro conocimiento de la contabilidad. Y por eso, para dar el planteo general, que resumiré en unos breves minutos, necesitamos acordar dos enunciados previos. Primero, nosotros pensamos que el cambio climático pertenece al objeto y campo de la contabilidad. Lo pensamos así porque creemos que digamos, haciendo algún tipo de paréntesis respecto de esta afirmación, lo cierto es que la contabilidad, esa teoría del cuento y la cuenta, de lo financiero y lo narrativo, es constitutiva de la racionalidad occidental. Y la racionalidad occidental no deja tema fuera de este concepto de racionalidad. Entonces, si esto es así, es un presupuesto que podemos aceptar, los fenómenos socioambientales y las derivadas del cambio climático forman parte del perímetro epistémico de la contabilidad. Y separamos allí tres cuestiones. La ontológica, sobre la propia existencia del cambio climático y su incidencia en el sistema socioeconómico, la cuestión metodológica, qué método científico utilizaremos para abordar esa problemática, y la cuestión operativa, qué operaciones científicas puede presentar la contabilidad para informar analíticamente y para permitir interpretar la incidencia del cambio climático en la sociedad. Pero sí participamos de esa pertenencia. Y el segundo de nuestros enunciados es que la contabilidad excede el espacio de lo financiero. La contabilidad como conocimiento es bastante más que lo financiero. Nosotros entendemos que es una sociotecnología, también esta una definición sujeta a crítica y sujeta a debate, pero pensamos que, por lo menos nuestro enfoque, el que nos resulta útil para este tipo de análisis, es que la sociotecnología, que la contabilidad es una sociotecnología, o sea, un método de abordaje como una práctica cognitiva que incide, que tiene vinculaciones y pertinencias sobre múltiples campos del sistema socioeconómico. Esto implica a su vez tres cuestiones que afectan a esta caracterización de la contabilidad más allá de lo financiero. Primero, una métrica no financiera. Las métricas no financieras en las ciencias sociales son fuertemente cuestionadas. La contabilidad ambiental puede utilizar valores de uso, valores del legado, valores de no disposición, donde la subjetividad social o la intersubjetividad aparece muy distante respecto de lo monetario como criterio de evaluación, de lo financiero como métrica. Y este es un tema que necesita un abordaje científico profundo y sobre el cual tenemos que involucrarnos. El aumento del tipo de información, una información no monetaria, la información no monetaria también a los contadores públicos nos aleja de
de la moneda como resumen de las transacciones, lo que los clásicos definían la moneda como velo que oculta la realidad, y la necesidad de una conciencia, o sea, los conocimientos realmente de crear escrúpulos, que es una de sus características, es que crean conciencia. Entonces, la conciencia de la contabilidad financiera es una conciencia crematística, una conciencia alrededor de la utilidad, del beneficio, de la acumulación, y, y nosotros entendemos que esa conciencia que debe generar la contabilidad social es una conciencia no utilitarista, llamémosle una conciencia social. Dicho estos enunciados eh, previos, comparto aquí tres premisas que necesitamos asumir para dimensionar el cambio climático. Una premisa cognitiva: necesitamos hacer un encuadre metodológico del cambio climático en la contabilidad. Necesitamos reconocer un contenido empírico, o sea, un rol funcional que tenga ese reconocimiento en la empiria de los contadores públicos, y un enfoque metodológico respecto de la, perdón, un enfoque metodológico y un enfoque ontológico, una contrastación empírica de la existencia del cambio climático. Estas tres dimensiones del cambio climático nos introducen en la definición de la contabilidad como sociotecnología, que es la que nos permite decir algo propositivo respecto del cambio climático, y que posibilita o abre la expectativa de que los contadores públicos podamos hacer aportes respecto de la incidencia del clima en la actividad humana. Dado que los contadores públicos en nuestro enfoque son profesionales sociales, no son tecnócratas de los números financieros, sino profesionales sociales comprometidos con la sustentabilidad. Y la cuestión ontológica ya reiterada en esta charla, esa contrastación empírica de que el cambio climático impacta en el contexto socioambiental, impacta y determina incluso el contexto socioambiental. Entonces, de esas tres dimensiones, partimos de que la contabilidad es una sociotecnología, por lo tanto, puede brindar algún tipo de interpretación operativa en el marco de la conciencia socioambiental, puede ayudar a conformar parte de la interdisciplinariedad que implica el cambio climático, que los contadores públicos, al ser profesionales sociales, ejercen una praxis bajo un imperativo ético, y ese imperativo ético no podría ser reconocido si no se tiene en cuenta el cambio climático, si no se tiene en cuenta las condiciones ambientales y ecológicas en las cuales las sociedades son posibles. Las sociedades tienen como condición de existencia un ámbito ecológico en el cual lo climatológico es determinante. Y entonces podemos concluir que el cambio climático es también
causa y efecto del modo de producción. Si entendemos el modo de producción capitalista, podemos entender, utilizando la contabilidad, cómo el cambio climatológico causa un modo de producción y a su vez recibe el impacto del cambio climático. Y esto lo hacemos, y nuestra propuesta es encararlo desde el punto de vista de la contabilidad como una sociotecnología. ¿Qué implica una sociotecnología? Muy rápidamente. Primero, una técnica, un saber hacer que permite actuar sobre la realidad. La contabilidad es una ciencia prudencial, decimos, pero también es una ciencia de acción. La contabilidad actúa sobre la realidad, inclusive la cambia, la modifica, la altera. La contabilidad financiera, la contabilidad social, la contabilidad fiscal, la contabilidad medioambiental, la contabilidad comercial, la contabilidad nacional. Las contabilidades, cualquiera fuera su segmento, actúan sobre la realidad e inclusive la modifican. Pero esa técnica, y esta es la característica de la sociotecnología, esa técnica es un saber hacer comprendiendo qué es lo que se hace, por qué y para qué se hace, o sea, usando un método que es precisamente el método científico. La tecnología, ese hacer comprendiendo, es la sumatoria entre una técnica y un método científico. Ahora bien, la contabilidad es tecnología, es ese hacer comprendiendo lo que se hace, pero no producido en el vacío. Ese hacer comprendiendo se exterioriza y se cobija, se ampara en la estructura socioambiental. Entonces, la estructura socioambiental es determinante de la conformación de lo que en definitiva resulta ser una sociotecnología, que es el saber actuar críticamente. El conocimiento se hace operativo a través de la sociotecnología si y solo si existe una estructura socioambiental que la determina. De ahí entonces la riqueza del concepto de la contabilidad como sociotecnología, porque nos permite, entiendo, nos permite capturar con una mayor intensidad la problemática socioambiental y la ubicación de la contabilidad, no como una técnica de la administración financiera, sino como una tecnología de la socioeconomía al servicio de los intereses no solamente de personas decididoras, sino de la propia sociedad, de los propios pueblos que albergan esa sociedad. Se entendería mejor la realidad si los pueblos conocieran mejor, pudiéramos nosotros traducir mejor estas concepciones de la contabilidad social. Entonces, para la viabilidad social y tecnológica de la contabilidad ambiental distinguimos 4 contextos. Es decir, hay un contexto que es el de la demanda social, hay requerimientos descriptivos para que la contabilidad informe sobre la problemática del cambio climático, hay un contexto ambiental donde es necesario que la contabilidad, para ser aceptada por el sistema socioeconómico, brinde fiabilidad para medir el cambio climático, para comprenderlo y para tomar decisiones. Hay un contexto sociocientífico también importante en la contabilidad, que es el lugar que la contabilidad ocupa en el campo cognitivo. Ese contrato de ciencia, política y sociedad
debe incluir la contabilidad y aceptarla en el marco de la interdisciplinariedad, no como una técnica subordinada a las finanzas, reitero, sino como una sociotecnología vinculada al bien común. Y hay un contexto tecnológico, que ese sí es atributo propio de los investigadores en contabilidad, que es la determinación de técnicas idóneas que sean compatibles con el cambio climático y que puedan efectuar desarrollo, métodos, procedimientos, herramientas operativas de la contabilidad que sirvan para ese objetivo de aumentar el perímetro de la contabilidad. Y esto implica que la cuestión del cambio climático incide tanto en la epistemología regional de la contabilidad, o sea, tanto como en el objeto y campo, como en el carácter cognitivo. La contabilidad tendrá que hablar con la ecología, tendrá que hablar con la geología, tanto como la utilidad social. Tendrán los informes contables que comenzar a ser reconocidos como eficientes para decir algo respecto al cambio climático. La investigación, la investigación en contabilidad del cambio climático, su teorización, la necesidad de teorizar si es que queremos lograr estatus científico eficiente y ser reconocido por el resto de los conocimientos. La apropiación de ese conocimiento, quiénes se van a apropiar y cómo de ese conocimiento, y la necesidad fundamentalmente de ampliar los campos de interdependencia, ya no solamente con los conocimientos tradicionales del derecho, la aritmética, la economía, sino también ampliarlos hacia otras interdependencias que hasta ahora nos resultan lejanas y ajenas. Pero no solamente sobre la epistemología de la contabilidad incide el cambio climático, sino también sobre las prácticas cognitivas de los contadores públicos. Tenemos que aceptar que la ampliación de esas prácticas a partir del reconocimiento de lo ambiental implica cambios en la ética profesional, alteraciones y avances en los compromisos sociales de los contadores públicos, su propia cosmovisión existencial, su formación humana y sus competencias. Es decir, que el cambio climático nos trae una problemática muy profunda al sistema clásico de la contabilidad. ¿Por qué motivo lo decimos y qué condiciones? Acá hago referencia a una cuestión de una propuesta de Holland sobre el orden oculto, de cómo la adaptación crea la complejidad. Porque participamos de la idea de que la contabilidad es un conocimiento socialmente adaptativo, es un conocimiento que se adecúa a las demandas sociales propias de la realidad. La contabilidad habla de lo que quiere la sociedad que hable. Si no se cumple este precepto, se produce lo que se llama, entiendo, un rezago cultural de la contabilidad. Es la sociedad la que acepta o rechaza, leo textual, impulsa o desalienta una sociotecnología sobre un territorio cartografiado. Esa cartografía a la cual se refiere Holland es la cartografía de los conocimientos, de las ciencias y las tecnologías que permiten que la sociedad enfrente los problemas de la sustentabilidad y los supere. Pero dice, sin embargo, la adaptación da lugar al surgimiento de una clase de complejidad que obstaculiza. Y acá emergen los llamados límites, ya algo nos habló
el contador general de la Nación, Mauricio Gómez, respecto de los límites de la contabilidad como conocimiento. Mi enfoque aquí va por otro tránsito. Esas limitaciones surgen de la obstaculización que crea el cambio climático respecto de, de los 5 campos en los cuales podemos identificar a la contabilidad como conocimiento. Es decir, el campo del conocimiento, su objeto, la matriz conceptual, su sistema de operaciones y el contexto medioambiental. Sintetizo diciendo hay 2 respuestas frente a esta problemática de la complejidad del cambio climático frente a la contabilidad. Una respuesta es reduccionista, casi negativista, casi terraplanista, diría, que es el que da la contabilidad ortodoxa, que es decir, el cambio climático no tiene que ver con la contabilidad. Preocupémonos de algunos efectos y ya, ahí termina la cuestión. Y otra respuesta que es precisamente adaptativa en el marco de esta tecnología, de esta propuesta de Holland, es la contabilidad heterodoxa, que busca, para evitar ese rezago cultural de la contabilidad que hablábamos antes, buscar algunas alternativas, algunas variantes, sondea, hace esquemas de prueba-error, está, como nos dice Jack, hace 40 o 50 años tratando de involucrar a lo social con la contabilidad. No quiero abundar demasiado, solamente quiero decir que hay los conocimientos en general, cualquiera sean ellos, las sociales, exactos, las ciencias duras, blandas, líquidas, sólidas, las que ustedes prefieran, pero hay una quíntupla de elementos constitutivos que nos ayudan un poco a sistematizar lo que hablamos sobre el conocimiento, ¿no? Lo mostramos aquí en la filmina, pero en definitiva lo que decimos es que el campo y objeto de los conocimientos está determinado por el contexto medioambiental. Y ese contexto medioambiental está, en el caso de la sociotecnología como la contabilidad, incidido por el cambio climático. Entonces decimos que el cambio climático determina, condiciona, pone límites, amplía, dice, formula estructuras borrosas respecto del campo y objeto de la contabilidad. Entonces nuestra pregunta desde el punto de vista epistémico es: ¿necesitamos patrimonializar el cambio climático para concientizar la contabilidad? O sea, necesitamos, primero, reconozcamos que al ser la contabilidad una sociotecnología tiene una ética. La característica de las sociotecnologías es que al estar involucradas en el sistema socioeconómico tienen una ética, que es la ética de quienes ejercen la contabilidad, y que es lo que conduce a los procesos de concientización. Entonces, el cambio climático como problemática se internaliza en la contabilidad, como propone la contabilidad heterodoxa que auspiciamos en este tipo de espacios, o se externaliza, como propone el IASB, y se excluye de la problemática de la contabilidad. La profesión excluye los impactos climáticos de la gestión empresarial en el sistema socioambiental. Y en ese esquema, el concepto de patrimonio empresarial desecha el cambio climático, excepto que sus consecuencias lo modifiquen, lo amplíen o lo disminuyan.
el impacto del cambio climático en los patrimonios individuales. Es el tema que ocupa a la economía clásica, a la economía neoliberal. El impacto climático en los patrimonios como parte de los esquemas de sociedad es lo que preocupa a la contabilidad ambiental, o que debiera preocupar a la contabilidad ambiental y a la nueva economía climática. Es decir, transitar desde una mirada cortoplacista y monetaria, que es clásica, de los conocimientos subordinados al proceso cognitivo capitalista, hacia una mirada de largo plazo y ecológica. Transferir de las medidas monetarias de la rentabilidad financiera a una métrica ambiental de la sustentabilidad ecológica. Y fijémonos que este tránsito de establecer una métrica no financiera para la contabilidad es un desafío que no es propio de la contabilidad, sino que es un desafío interdisciplinario, es un desafío que no puede, la contabilidad no puede auspiciar una métrica de la sustentabilidad sin el apoyo de la geología, sin el apoyo de la ecología, sin el apoyo de la economía ambiental, porque difícilmente podrá encontrar una respuesta válida a esa métrica. Y por último, que dada la extensión del tema, me permito irlo terminando. Primero, hay una superveniencia del cambio climático sobre la gestión empresarial y sobre la contabilidad. Esa superveniencia en tecnología y metodología científica de Kim implica que si hay cambios climáticos, hay cambios en las gestiones de las sociotecnologías. Una referencia muy sucinta a la cuestión de la matriz conceptual de la contabilidad. La matriz conceptual implica los términos, la terminología con la que entendemos la realidad. Las ciencias, en este caso la sociotecnología de la contabilidad, utiliza términos, todas las ciencias lo hacen, primitivos y derivados. Algunos son propios del conocimiento, otros derivan de otros conocimientos. Pero la contabilidad usa los términos que utiliza el resto de la ciencia, términos que clasifican, términos que comparan y términos métricos que midan. Y la contabilidad utiliza muchos términos métricos y muchas escalas científicas atribuyen más condición científica a las ciencias que más términos métricos desarrollan. Lo que decimos acá es que la contabilidad desarrolla fuertemente términos métricos. Esos términos métricos inciden en la capacidad de mensurabilidad de las ciencias. No lo vamos a desarrollar demasiado aquí, pero sí decimos que como la contabilidad se hace foco en la medición y desarrolla términos métricos muy ponderados, como el caso de la solvencia, el caso del endeudamiento, se hace determinística. Este carácter determinístico de la contabilidad, que un poco la excluye de la problemática de la complejidad, también debe ser abordado por la contabilidad ambiental. ¿Por qué insistimos sobre esto de los conceptos? Porque los conceptos son los que representan. Los conceptos tienen una función representacional. Yo, por ejemplo, cuando digo activos ambientales, todos sabemos que nos estamos refiriendo a recursos de la naturaleza que vemos y observamos a nuestro alrededor. Y en los lenguajes científicos, esos términos adoptan forma de predicado, dicen algo respecto de algo. Las cuentas, nuestras cuentas, las cuentas más simples como caja,
nos dice algo respecto, por ejemplo, de la capacidad de pago. Hay implícita en esos conceptos de cuenta, en esa representación de la realidad a partir de cuentas, algún tipo de acción. Por eso los conceptos son entidades eh, abstractas, son entidades que se identifican con sujetos epistémicos y que precisamente nos ayudan para conocer el mundo real. Por eso son tan importantes los conceptos y la necesidad de ser analíticamente severos en el estudio de la conceptualización de la contabilidad. Por eso mismo, nosotros como sujetos epistémicos, ¿qué hacemos? Enfrentamos un sistema de conceptos al sistema del mundo real. Por ejemplo, decimos pasivos ambientales. Y sabemos que son deudas que las sociedades asumen respecto de su relación con la necesidad de restaurar la naturaleza para cumplir con la sustentabilidad. Bueno, simplemente decir que sin sistema de conceptos no hay sistemas expresivos, sistemas de palabras que nos permitan identificar de qué hablan las ciencias, ¿no? Cuando nosotros decimos que la contabilidad habla de los efectos climáticos, podemos decir que la contabilidad habla de efectos climáticos en las organizaciones, ya presuponemos la existencia de un sistema de conceptos que nos mete en la cuestión ambiental. Entonces, advertimos que la potencialidad del conocimiento de la contabilidad está también en su sistema de operaciones. Podemos estratificarlas, aquí lo hemos hecho sobre cuatro operaciones básicas, analíticas, complejas y hermenéuticas. Yo quiero detenerme brevemente en las operaciones complejas y hermenéuticas. La contabilidad mide, la contabilidad convierte cosas y hechos en moneda, convierte moneda en indicadores, convierte indicadores en huellas, convierte huellas en planes de cuentas, consolida y tiene como función hermenéutica la revelación de la información y fundamentalmente servir de análisis e interpretación. La contabilidad no solamente informa, sino que analiza e interpreta. Entonces, para ir terminando, decimos que ese contexto medioambiental en el cual los conocimientos se hacen operativos a través de su campo, objeto, de su matriz conceptual y su sistema de operaciones, lo hemos resumido, discúlpenme ustedes, muy rápidamente y quizás muy desordenadamente. El clima forma parte del contexto medioambiental porque incide en la estructura social, en el esquema cognitivo y en el funcionamiento económico. ¿Cuáles son los enfoques prevalentes de la ortodoxia? La ortodoxia que pretende una contabilidad ideológica que sea funcional a las finanzas y adaptativa a la patrimonialización privada. Dice nuestra contabilidad ortodoxa, debemos considerar el clima como riesgo. Dice la contabilidad ortodoxa, debemos incluir el clima como una externalidad siempre y cuando incida en la valoración. Y dice la contabilidad ortodoxa que el clima es una información financiera no relevante a los fines de su divulgación. El enfoque alternativo, el enfoque de una contabilidad sistémica funcional a la sociedad, nos dice que el clima es un factor de acción profesional que implica la creación de conciencia. Nos dice que el clima necesita un esquema de multivaloración no financiera.
y nos dice que es precisa una divulgación hermenéutico-descriptiva del clima como información comprensiva global de la realidad. El enfoque ortodoxo es una contabilidad que le habla a las finanzas, donde predominan las prácticas y la representación patrimonial financiera. Nuestro enfoque es una contabilidad que le hable a la sociedad, donde prevalezcan enfoques sociales y la base sea una interpretación-acción del tipo de la que nos enseñó Falborda sobre la realidad. Entonces, en definitiva, ya para no aburrirlo demasiado más, ya he cumplido mi parte matutina del aburrimiento, es algunas preguntas, ¿no? A partir de esto de que la consideración del cambio climático en contabilidad está plagado de dudas. ¿Es pertinente el cambio climático al objeto y campo de la contabilidad? ¿Es macrocontabilidad o microcontabilidad? ¿Es normativa o positiva? ¿Va a responder a estándares profesionales o a una legislación democrática positiva? ¿Es financiero ambiental o socioeconómico-ecológico? ¿De qué hablamos en la contabilidad ambiental? ¿De huellas, de planes de cuentas, de indicadores, de datos, de información? ¿Sobre qué nos vamos a vincular? ¿Sobre cuentas financieras, cuentas ambientales, contracuentas? ¿Es parte de la contabilidad nacional o empresarial? Las dudas, decimos, proponemos, planteamos, las dudas llaman a la investigación. Por eso creemos que la consideración del cambio climático es un amplio y excitante campo de desarrollo innovativo para evitar el retraso cultural y social de la contabilidad, para entenderla en el campo transdisciplinario y para ponerla al servicio de las demandas de los pueblos de América Latina. Y decimos, para cerrar, no hay futuro sin alternativas. Nuestra función universitaria es crearlas. Por eso, ante el cambio climático, necesitamos más ciencia para entender, más conciencia para comprometernos y más acción para participar. Muchas gracias. Me sumo a los aplausos virtuales, profe. Excelente esas reflexiones, muy críticas, muy ácidas, muy pertinentes. Y usted me pone aquí arrozudo con sus reflexiones porque propone una cantidad de retos y de acciones que es necesario empezar a implementar. Por ejemplo, cuando planteas la viabilidad sociotécnica, haciendo ese examen epistemológico, ontológico, metodológico de lo que nosotros hacemos frente a los retos que implican un fenómeno que a todas luces implica una reflexión profunda de nuestras bases como sociotecnología y que tú invitas a través de la pregunta a plantear su posibilidad. Hay muchos elementos indudablemente que es necesario reflexionar al interior de nuestros escenarios académicos, como por ejemplo pensar que esa viabilidad depende de una transformación de nuestras prácticas cognitivas
lo cual implica reconocer digámoslo así, un estado de desarrollo cognitivo de los contadores y poner el ojo, el énfasis en los procesos de formación de ahora en adelante, porque indudablemente es necesario afirmar el compromiso social. Y en la medida en que nuestra práctica social sea considerado como un proyecto de ser en el mundo, por decirlo así, o en términos parroquiales de proyecto de vida, pues es necesario validar nuestra condición y hacer un esfuerzo sobre la capacidad que hay. Si es necesario desarrollar otras competencias, digámoslo así, indudablemente que hay que hacerlo. Cuando tú nos pones en la necesidad de, por ejemplo, reconocer la interdisciplinariedad, es necesario hacer un examen frente a la capacidad dialógica que tiene el contador actual con esos profesionales que históricamente han venido abordando el problema del cambio climático para poner a tono y en conversación nuestra capacidad con esas expectativas. Como tú lo dices, la superación de ese retraso, ese rezago cultural que implica la contabilidad aferrada a lo financiero, indudablemente es un obstáculo y como lo planteó Mauricio al principio, es uno de los límites que hay que romper y como lo dice Lilian, es uno de los retos que hay que emprender. Y estamos muy congraciados pues con todas estas reflexiones que de alguna manera implican un programa de acción y necesitamos evaluar las implicaciones de ese examen a la viabilidad porque infortunadamente, como tú lo observas, la propuesta ortodoxa solo se ocupa de cambio climático en la medida en que le provea información sobre los riesgos y oportunidades para la reproducción del capital. Se centra en variables como la afectación al flujo efectivo, el costo de capital o el acceso al crédito, como si esas fueran las únicas preocupaciones que existen en el mundo empresarial. Y como tú lo dices, el negacionismo del cambio climático, la estigmatización de la opción crítica son una respuesta de la institucionalidad que a nosotros nos preocupa bastante. Maestro, agradecemos mucho esto. Vamos a mirar las preguntas que tienen nuestros asistentes. Tenemos todavía unos 20 minutos para seguir interlocutando. Tengo varias preguntas. Yo creo que te puedo hacer día una y luego pasamos a la siguiente. Son como unas 5 preguntitas. ¿De acuerdo, profe? Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta muy general de nuestro asistente que se llama, se me fue, Calumi, dame un segundo. Calumi nos pregunta, ¿cómo afecta la contabilidad ambiental en lo público? ¿Cómo le parece ese alcance? ¿Qué nos podrías comentar frente a esa pregunta, profesor Jorge Manuel? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero la contabilidad ambiental hasta ahora ha sido tema de la contabilidad nacional. Pongámoslo en términos del segmento económico de la contabilidad. La contabilidad nacional, la contabilidad de los agregados económicos, la llamada generalmente macrocontabilidad. La contabilidad pública ocupa un espacio específico, es un segmento específico de la contabilidad
que se ocupa fundamentalmente de la hacienda pública, se ocupa de los recursos y las erogaciones gubernamentales y ha tenido una fuerte incidencia de las normas internacionales de información financiera de la IFAC y por lo tanto no considera, hasta donde es de mi conocimiento, el impacto del cambio climático. Seguramente esta pregunta sea más pertinente y pertenezca más a las áreas de investigación actual de Mauricio Gómez, del Contador General de la Nación Colombiana. Pero en general, la cuestión del cambio climático en contabilidad pública no se la ha considerado específicamente como un área puntual de incidencia o de consideración, ni desde el punto de vista metodológico y mucho menos desde el punto de vista operativo. Los ensayos que hubo en Colombia se vincularon más a algunos contenidos de la contabilidad social, como los estados de valor agregado o los estados de mediciones de la productividad social, pero reitero, en el marco de mis conocimientos no albergo ningún tipo de referencia a la problemática del cambio climático. De acuerdo, profesor. Ahí está el campo de trabajo y el campo de investigación, indudablemente siendo una preocupación global, la contabilidad como campo de conocimiento, trascendiendo esa visión ortodoxa, como tú lo sugieres, debe ubicarse en la perspectiva heterodoxa para validarse en su capacidad de decir algo, como tú lo dices. ¿Cómo podría la contabilidad decir algo a la sociedad y hacerlo útil para cambiar el rumbo actual que se está viviendo? Les damos un saludo de nuevo a nuestros asistentes y felicitaciones a los contadores en su día clásico. Y por aquí Erwin Rodríguez nos pregunta: las normas de la ISSB o NIF S1, y bueno, la IS2 también supongo, Erwin, desarrollan sus contenidos en términos de riesgos y oportunidades. ¿Cómo lograr una contabilidad social y humana? Profesor Jorge. Sí, bueno, convengamos en que el espacio de las NIF, en cualquiera de sus versiones y especializaciones, y por eso habíamos hablado antes precisamente este planteo, ¿no? O sea, para el sistema financiero internacional, el clima es un riesgo y una oportunidad de desarrollo de negocios y un riesgo consecuente, o sea, pasa a ser una externalidad. El sistema financiero internacional no internaliza la problemática del cambio climático, se desentiende de ella, lo provoca, por lo menos en parte, podemos decir que un cierto porcentaje del cambio climático obedece y es resultado del modo de producción capitalista. Por lo tanto, los estados contables financieros de las empresas que son los organizadores del sistema capitalista debieran haber previsto esas circunstancias. Si no la previeron, toda esa información financiera fue falsa. Podía invalidarse la estructura
de los estados financieros que derivan de normas internacionales de información financiera porque no han contemplado una externalidad que pone en duda un concepto básico para esa misma contabilidad, que es el de empresa en marcha. Si el clima y los cambios climáticos inciden en la empresa en marcha, ergo es un tema de la contabilidad. El sistema financiero se desentiende porque externaliza la problemática del cambio climático. Dice, el cambio climático es un resultado de la evolución natural del planeta. No me vengan a cargar con las implicancias humanas y sociales del cambio climático, porque yo no tengo nada que ver. Son los propios designios de la naturaleza los que llevan al calentamiento. Sabemos científicamente que no es así. El modo de producción condiciona el clima. El modo de producción condiciona el clima. Por lo tanto, la contabilidad del modo de producción tiene que responder a ese condicionamiento. Lo que hacen acá la NIB, la S1 y la S2 es simplemente desligarse del problema y decir, mire, contémplelo. Si es un riesgo que usted puede predecir razonablemente en términos de valor actual del futuro proyectado del riesgo, del futuro proyectado de la oportunidad, y ya ahí termina nuestra responsabilidad. Por eso, este concepto de la contabilidad humana, de la contabilidad social, no puede ser analizado desde lo normativo, tiene que ser analizado desde lo positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos ofrecer desde la contabilidad para que esa contabilidad tenga esos rasgos que nuestro compañero que efectuó la pregunta definía como humanos y sociales? ¿Tiene la contabilidad una metodología acorde? Sí la tiene. ¿Se reconoce normativamente? No. Entonces, el problema es que nosotros creemos en una contabilidad positiva más allá de la contabilidad normativa, de la contabilidad estandarizada, de la contabilidad regulada. Ahora, hay puntos intermedios. Yo creo que Colombia está trabajando en esa área, pero se puede, desde lo normativo, incluir aspectos relativos a la consideración del cambio climático. Sí se puede. Lo intentó, reitero, la legislación contable colombiana con la introducción de esa información fiscal que tengo entendido fue dejada de lado, pero que fue un avance sobre cuestiones que inclusive económicas que hoy en día no tienen en cuenta la contabilidad normativa. Por ejemplo, el estado de valor agregado. El estado de valor agregado, que es un estado muy útil para que la sociedad comprenda cuál es el fenómeno del agregado de valor, que esto nos lleva al valor agregado ambiental, no forma parte actualmente de las normas internacionales de información financiera y sí debiera formar parte de las prácticas cognitivas de los contadores públicos. ¿Qué quiero decir en buen romance? Que los contadores públicos tenemos que trascender las normas internacionales de información financiera que nuestros gobiernos adoptaron como presión de los grupos transnacionales para alinear la contabilidad de los países de América Latina con estándares y problemáticas que no nos son propias. Debiéramos, los contadores públicos con conciencia social de América Latina, incluir estados de valor agregado como información complementaria a los estados obligatorios
que muestren cómo las empresas participan de ese agregado de valor y cómo inciden las cuestiones medioambientales en esa problemática. Debiéramos hacerlo, debieran ser parte de nuestros estudios universitarios, debieran ser parte de nuestros talleres, debieran complementar la contabilidad financiera tradicional. Ese es el desafío de las universidades, principalmente las universidades nacionales públicas, el comprometerse con la conformación de una nueva ética a partir de nuevas concepciones científicas, no a partir de narrativas, sino a partir de aplicar las operaciones metodológicas de la contabilidad a una realidad más abarcativa que la financiera. Ese es el planteo. Gracias, profesor, por la respuesta. Por aquí tenemos, en estos 5 o 6 minutos que nos quedan, otras 3 preguntas. Te las voy a empaquetar, ¿te parece? ¿O las hago de uno? A ver si la puedo leer mejor. Bueno, Sonia Mabel. Bueno, también tengo que mencionarte que Fabián Leonardo Quinche te manda un saludo desde nuestro chat, ya que lo citaste. Hay otra pregunta de Andrés Hernán. ¿El cambio climático puede afectar lo tributario? De ser así, ¿cómo es ese engranaje? Esa es una de las preguntas. Y Sonia Mabel, aprovechando también este momento, desde la perspectiva crítica, ¿qué cambios deben darse en los planes de estudio de los programas de contaduría? Entonces, una de las preguntas es cambio climático y efecto no tributario, y la otra es qué cambios introducir en los planes de estudio, profesor Jorge Manuel. Bueno, gracias Sonia Mabel por la pregunta y Andrés también por tu requisitoria. Y bueno, una función universitaria básica y la cual convenimos desde la reforma universitaria de Córdoba en adelante, es que la Universidad Nacional y la Universidad Latinoamericana debe problematizar. Una de sus funciones, que es en definitiva una función científica, es problematizar la realidad. En los planes de estudio hay que problematizarlos. ¿Qué motivo? Porque los planes de estudio se instalan en ciertas comodidades, tanto de los profesores como de los estudiantes, respecto a estándares repetitivas, lo que Paulo Freire define como educación bancaria, ¿no? La repetición, la devolución del depósito bancario en las mismas condiciones en que fue efectuado. El profesor pondera las respuestas en sintonía con lo que él dijo. La devolución del depósito bancario en las mismas condiciones es ponderado por nosotros como profesores. Y esto implica cambios. Esa ética universitaria exige cuestionar ese proceso a través de la problematización. Los planes de estudio, miren, hay ejemplos terribles. La Universidad de Buenos Aires es seguramente una de las más significativas en América Latina y no pudo sostener una cátedra de teoría de la contabilidad. ¿Pero por qué motivo no la pudo sostener? Porque los avances teóricos que son imprescindibles para el desarrollo de las prácticas cognitivas, no hay prácticas cognitivas sin previas teorías que sustenten esa práctica cognitiva. En contabilidad eso se advierte rápidamente. ¿Qué pasa?
la educación universitaria está trasladándose hacia el proceso de capacitación e instrucción universitaria. Hablo de las sociotecnologías, hablo del derecho, hablo de la economía misma, hablo de la administración, hablo de la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La teoría de la contabilidad hoy en día es el marco conceptual del IFAC. La práctica contable lo que hace es repetir ese marco conceptual, asumiendo que el conocimiento de la contabilidad son las normas. Entonces, la investigación contable se está reduciendo exclusivamente a la aplicabilidad de esas normas. Por eso no hay posibilidad de desarrollo cognitivo sin planes de estudio problematizadores de la realidad. Y una de esas problematizaciones es la problemática del cambio climático. Ahora bien, la muchachada nuestra no va a aceptar esos cambios si esos cambios no tienen un perfil crematístico. ¿Por qué? Porque los sistemas socioeconómicos se alinean con el modo de producción capitalista, y el modo de producción capitalista no requiere sujetos pensantes que critiquen la realidad y que la problematizan. Quieren sujetos que acepten y ejecuten. Entonces, en ese marco es mucho más productivo instruirlos sobre normas internacionales de información contable, de información financiera, más que sobre aspectos de contabilidad social vinculados a la problemática medioambiental y sus causales. Los planes de estudio son campo de batalla cultural, y los únicos que pueden hablar allí son los estudiantes, porque son ellos los que pueden generar los cambios. Los profesores estamos en un ambiente de comodidad. ¿Por qué? Porque nada más fácil que formar en base a normas que se repiten y se analizan y que una vez que están puestas en una diapositiva sirven para 10 años de educación. Con lo cual, el trabajo del docente es simplemente un trabajo repetitivo. Reitero, la pedagogía bancaria de Paulo Freire. Por eso es muy importante la pregunta que hace la compañera. Hay que trabajar sobre los planes de estudio. Pero acá yo me confundo. No, pero hay algo importante. Tenemos que, aunque seamos falsos e hipócritas, tenemos que convencer a la muchachada que ocuparse del cambio climático es crematístico, porque si no, no nos van a dar pelota. Van a preferir que los capacitemos en las normas que les permiten ganar su sustento cotidiano, y es lógico que sea así. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Ya me fui atrás. Bueno, gracias igual por la pregunta, Isabel. Siempre ha sido una... Respecto al fiscal, hay estudios ya hechos sobre lo que se denomina el aprovechamiento del clima. O sea, estos son estudios todavía muy teóricos, muy incipientes, que pretenden establecer gravámenes a los aprovechamientos climatológicos. Yo vengo de una región, la Patagonia, que para ustedes es lo más lejos del mundo, es el fin del mundo, es la Patagonia, donde el aprovechamiento del viento está sustituyendo la matriz energética basada en recursos renovables, en recursos naturales no renovables, ¿no? El petróleo, básicamente. Entonces, bueno, se comienzan a estudiar efectos de cómo
grabar el clima, en este caso el viento, acorde a su incidencia que tiene en cierto proceso productivo. Pero sí hay es un buen tema de investigación el del compañero, ¿eh? Es un excelente tema de investigación. Yo quisiera ser capaz de fomentárselo, la vinculación entre la contabilidad ecológica y la fiscalidad es un muy buen tema de mucha expectativa futura, ¿eh? Excelente, muy bien. Pero no puedo decir más que esto. Gracias, Jorge Manuel. Excelente tu presentación. Muy ilustrativo y muy útiles tus comentarios. Quedaron muchas preguntas, infortunadamente, por hacer, pero por cuestiones de tiempo ya tenemos que reconocerte el aporte que has hecho y felicitarte por la gran exposición que ha sido muy alimentadora para todos. Muchas gracias, profesor Jorge Manuel. Excelente esta presentación. Por aquí te envían saludos. Javier Rodríguez, Olver Quijano, y hacen unos comentarios algunos otros. Muchas gracias, Jorge, de corazón. Excelente tu aporte y esperamos que sigas vinculado con nosotros en futuros eventos y tengamos la posibilidad de conversar. Quizás estés por acá presencialmente para poder compartir un tinto y algunas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un fuerte abrazo latinoamericano y muchas gracias a los asistentes por habernos aguantado. Muchas gracias, suerte.